¿Me escuchan? ¿Se puede oír bien? ¿Se ve la pantalla también? Me confirma por el chat, por favor. Excelente, muy bien, Justin. Listo, entonces, estábamos conversando acerca de esta pregunta. Gracias por la confirmación. Te dice, determina el valor del producto iónico del agua a 50 grados Celsius si a esta temperatura el pH del agua pura es 6,62. Entonces, lo último que vimos en la sesión anterior es, nosotros sabemos que el producto iónico del agua vale 10 a la menos 14, pero esto se cumple ¿por qué? Se cumple porque el producto iónico del agua está medida a la temperatura de 25 grados Celsius, pero si nosotros cambiamos esa temperatura, entonces también cambia el valor del producto iónico del agua, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, me dicen que a 50 grados Celsius el pH vale 6,62, entonces veamos cómo es que yo puedo calcular el producto iónico del agua. Bueno, si analizamos, si el pH del agua vale 6,62, ¿ya? Acuérdate que el pH es el menos logaritmo de la concentración del hidrógeno. Entonces, si yo quiero la concentración del hidrógeno, yo lo que tengo que hacer es simplemente llevar 10 a la menos pH, ¿no? Esa es la forma en cómo puedo calcular yo la concentración del hidrógeno. Y el pH vale 6,62. Ahora, hay que recordar que si el agua es pura, la concentración del hidrógeno y la concentración del OH, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Si el agua es pura, la concentración del hidrógeno y el OH, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Iguales, claro. Si el agua es ácida o la solución es ácida, él predomina sobre él. Y si la solución es básica, el grupo OH predomina sobre el hidrógeno. Pero si la solución es neutra, él y él deben ser iguales. Y para que me dé 10 a la menos 14, significa que él vale 10 a la menos 7 y él también vale 10 a la menos 7, 10 a la menos 7, 10 a la menos 7, 10 a la menos 14. Entonces, si para este caso el agua pura tiene un pH de 6,62, significa que tanto la concentración del hidrógeno como la concentración del OH tienen ese valor, tienen el valor de 6,62. Entonces, si es 6,62 multiplicado por 6,62, esto me da 10 a la menos 13,24. Profe, chévere, utilizo mi calculadora científica y saco mi respuesta. Sí, facilito. A nivel de tu calculadora científica está bien, pero tú recuerda que en el examen de admisión no se te permite una calculadora científica, sino una calculadora de 4 operaciones, ¿no? Entonces, no como la que vemos aquí atrás, sino una calculadora de 4 operaciones, suma, resta, multiplicación, división. Entonces, tienes que saber algunos artificios o de repente algunas propiedades de los exponentes para poder sacarlo rápidamente. Aquí, por ejemplo, lo que podríamos hacer es lo siguiente, ¿no? Decir que este 10 a la menos 13,24, ¿ya? Es como si fuera 10 a la menos 14 más 0,76, porque esto de acá me da 13,24, ¿ya? Y como yo tengo esto tú vas a decir 10 a todo esto es igual a 10 a la menos 14 por 10 a la 0,3 y 10 a la 0,48 aproximadamente. ¿Y por qué estoy tomando 0,3 y 0,48? Porque esto es notable en los logaritmos, ¿no? ¿Cuánto vale el logaritmo de 2, chicos? ¿Cuánto vale el logaritmo de 2? ¿Cuánto vale el logaritmo de 2, chicos? ¿Cuánto vale? 0,3. ¿Y cuánto vale el logaritmo de 3? 0,48. Si el logaritmo de 2 es 0,3, significa que 10 a la 0,3 es igual a 2. Y si el logaritmo de 3 vale 0,48, significa que 10 a la 0,48 es igual a 3. Entonces, estos artificios los estoy utilizando ¿por qué? Porque todo este monstruito que tú ves acá lo puede llevar a 10 a la menos 14 por 10 a la 0,3 y 10 a la 0,48. Pero ya sabes que esto es 2 y esto es 3. Entonces, si tienes 2 y 3, esto vale 6. Entonces, KW valdría 6 por 10 a la menos 14. Entonces, tu respuesta, 6 por 10 a la menos 14, ¿con cuál se acerca? ¿Cuál sería tu respuesta en este caso? Ayúdame. A, B, C, D o E. Claro, la letra A. Profe, pero la letra A dice 5,8. Sí, claro, porque tú acuérdate que nosotros hemos llevado este 0,76 a 0,78, ¿no? Para hacerlo notable. Pero es válido. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra respuesta que se acerque a ese valor. Entonces, esa es tu respuesta.
Entonces marcarías como alternativa la letra A. Ten bastante cuidado, ¿ah? Porque si tú estás acostumbrado a trabajar siempre con tu calculadora científica, en el examen de admisión no se te permite la calculadora científica. Profe, pero ahora todo es virtual. Está bien, pero vuelvo a repetir, no te acostumbres, porque si de alguna manera te piden de que el examen sea un examen presencial, entonces vas a tener que ir con tu calculadora de 4 operaciones, que no se ven, acá está, calculadora de 4 operaciones, a dar tu examen, ¿ya? Así que hay que saber todos los trucos posibles, sobre todo en la parte operativa. Entonces, esa es la respuesta. Siguiente pregunta. Diga qué proposiciones son correctas. El amoníaco en medio acuoso tiene una constante de ionización que es 1,8 por 10 a la menos 5, siendo la expresión de equilibrio esta que te dan acá. La expresión de la constante de acidez para el ácido débil, que es el, vale esto, y para una solución en medio acuoso se cumple que pKa más pKb es 10 a la menos 14. Bueno, a ver chicos, primero, lo primero, ¿es verdadero o falso? ¿Sería verdadero o falso? El amoníaco en medio acuoso tiene una constante de ionización de 1,8 por 10 a la menos 5, siendo esta la expresión de equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio del amoníaco? El equilibrio del amoníaco es que el amoníaco con el agua me da amonio con grupo OH. Tú acuérdate que por Bronsted-Lowry, ¿no? Si él es una base, él puede recibir un protón. Entonces, al recibir un protón, se convierte en amonio, NH4, y él al perder un hidrógeno se convierte en el grupo hidróxido, ¿no? Entonces, si esta es tu reacción en equilibrio, te acuerdas de que tu constante de equilibrio es producto sobre reactivo. Entonces sería esto por esto, ¿no? Entre estos dos. Pero el agua tiene una concentración constante. A las sustancias que son sólidos y líquidos puros no se le considera la constante de equilibrio. Por lo tanto, esto de acá no debería estar en la constante de equilibrio y acá me dicen que debería estar. Por lo tanto, no es correcta la primera proposición. ¿Ya? La segunda proposición me están diciendo, la expresión de la constante de acidez para él vale esto. Ya, la constante de acidez para este caso, ¿cuál sería? Él con el agua me da hipoclorito con el ion hidrónio. Ya lo que podrías hacer, tú si esto se te presenta en el examen de admisión, es decir, el hipoclorito con el agua me da el ácido cloroso. Con el agua me da el ion clorito con el ion hidrónio. ¿Ya? Entonces lo que tú vas a hacer acá es, él por él entre estos dos me debería dar la constante de acidez. Entonces él, que es esto de acá, el hidrónio es este de acá, y el ácido cloroso es esto de acá. Entonces, ¿coincide? Sí, sí coincide la constante de acidez. Por lo tanto, eso es correcto. Y lo último, para una solución en medio acuoso se cumple esto de acá. Ya, ¿qué cosa es el pK? Así como el pH es el menos logaritmo de la concentración del hidrógeno, el pK es el menos logaritmo de la constante de acidez o de basicidad, dependiendo de qué te estén pidiendo. Entonces, analizas. Si el producto de la constante de acidez por la constante de basicidad es Kw, el producto iónico del agua, y vale 10 a la menos 14, entonces yo le puedo aplicar logaritmo a todos. Y si yo le aplico logaritmo a todo, ¿qué le va a quedar? Que el logaritmo de él más el logaritmo de él me es igual a el logaritmo de todo esto. ¿Ya? Y si todo lo multiplico por signo negativo, menos el logaritmo de esta constante, menos el logaritmo de esta constante, es igual al menos logaritmo de menos 14. Entonces, despejando desde acá, vas a tener que el pKa más el pKb es igual a 14. Siendo así, entonces, eso no es correcto, porque acá te dicen que el pK más el pKb es igual a 10 a la menos 14 y eso no es cierto. Entonces marcarías como respuesta alternativa la letra B. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Hasta acá, chicos, preguntas, consultas, comentarios, algo que no haya quedado claro. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Listo. Nos dicen, el electrólisis del cloruro de sodio acuoso, ¿ya? ¿Cuántos litros de cloro a condiciones normales se genera una corriente de 7,5 amperes durante 100 minutos? ¿Ya? Entonces, analicemos. Si yo lo que quiero generar es cloro,
en condiciones normales, ¿ya? Significaría que yo debería tener el cloro, que se convierte en cloro gaseoso, ¿ya? Y como acá son 2 átomos de cloro, acá coloco adelante un 2. Y como acá son 2 cargas negativas, aquí coloco -2, ¿ya? Entonces, ¿tu secuencia cuál sería? Tu secuencia, si tienes un papel a la mano, escribe cloruro, o sea, este señor de acá, flechita, me da cloro gaseoso. Esa sería tu secuencia, ¿ya? Y luego de hacer eso, dices, como acá tengo 2 cargas negativas, coloco 2 electrones. ¿Para qué te está sirviendo o para qué te sirve esto de acá? Para lo siguiente. Mira, si tú quieres analizar la cantidad de cloro o la cantidad de electrones, dirás, 2 mol de electrones, que es esto, me va a generar 1 mol de cloro gaseoso. 2 mol de electrones me genera 1 mol de cloro gaseoso. Pero 1 mol de electrones es un Faraday. Y ayúdame, ¿un Faraday a cuánto equivale, chicos? En Coulomb. Un Faraday en Coulomb, ¿a cuánto equivale? Un Faraday en Coulomb, ¿a cuánto equivale? Excelente, excelente, Elías. Equivale a 96.500 Coulomb. Entonces, si yo tengo 2 mol de electrones, voy a tener 2 Faradays, o sea, 2 por 96.500. Y 1 mol de cloro equivale a 22,4 litros en condiciones normales. Entonces, vas a decir, con esta cantidad de carga, yo puedo producir 22,4 litros de cloro en condiciones normales. Pero como tú tienes esta intensidad de corriente y tienes este tiempo, acuérdate, intensidad de corriente por el tiempo te va a dar la carga, pero el tiempo tiene que estar en segundos, ¿cierto? Entonces lo que tendrías que hacer es 7,5 amperes por 100 minutos y por 60 segundos, que equivale cada minuto. Entonces lo que tienes que hacer únicamente ahora es despejar y obtener tu respuesta, ¿verdad? ¿Cuánto sería tu respuesta? El volumen en condiciones normales sería todo este tanquecito por este tanquecito entre este otro tanquecito. Despejas y deberías llegar a algo. ¿Cuánto te sale todo eso? A ver, ayúdame con la respuesta. Opera matemáticamente. ¿Cuánto te sale eso? 5,22. A ver, claro, 5,22 litros. Excelente, Justin. Esa es tu respuesta. Alternativa de respuesta, la letra E. Tu respuesta. Continuemos. Te dice, durante la electrólisis del agua acidulada, ¿ya? Es incorrecto afirmar que. Chicos, ¿qué pasa durante la electrólisis del agua acidulada? El agua acidulada es agua que tiene ácido sulfúrico, típicamente, y me va a generar oxígeno en el ánodo e hidrógeno en el cátodo. Esa es la regla, ¿no? Vocal, vocal, consonante, consonante, ¿no? Se genera oxígeno en el ánodo e hidrógeno en el cátodo. Entonces, la reacción característica acá va a ser que el agua se convierte en oxígeno, libera 4 iones hidrógeno y además libera 4 electrones. Eso es lo característico. Entonces, para este caso, marcarías como alternativa de respuesta la letra E, ¿ya? Acá me dicen, ¿se produce hidrógeno en el cátodo? No, el hidrógeno no se produce en el cátodo. Ah, me piden lo incorrecto, perdón, me piden lo incorrecto. Lo incorrecto es que la reacción del cátodo es esta de acá. No es correcto que la reacción del cátodo sea esta. Porque en el cátodo, chicos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Oxidación o reducción? ¿Qué es lo que ocurre en el cátodo? ¿Oxidación o reducción? Reducción, excelente. Si en el cátodo ocurre la reducción, esta no es una reacción de reducción, porque acá se están perdiendo electrones y esta es una reacción de oxidación. Por lo tanto, igual tu respuesta tiene que ser la letra E, pero no porque sea lo correcto, sino porque sea lo incorrecto. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes procesos son una aplicación de la electroquímica? Acuérdate que electroquímica lo separamos en dos, ¿verdad? La electrólisis y las celdas galvánicas. Entonces acá te dicen que son aplicación de electroquímica. Chicos, cromado de un objeto, ¿es aplicación o no es aplicación de electroquímica? ¿Sí o no? Cromado de un objeto, ¿es aplicación o no es aplicación? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es el cromado? El cromado no es otra cosa, deja de estar pintando. ¿Qué es el cromado? El cromado es lo siguiente, mira, si tú tienes, por ejemplo, una superficie metálica, ¿ya?
Esta superficie metálica puede ser que sea de otro material. Entonces, tú lo sometes a electrólisis y el cromo se puede depositar por encima. Y el cromo te va a permitir dos cosas. Uno, te va a permitir de que visualmente tenga otro aspecto. Eso es uno. Y lo otro que te va a permitir es de que sea más durable ante la corrosión. Claro, esos son los dos aspectos que tiene el cromado de una superficie. Entonces, uno, el aspecto, y dos, que se evite la corrosión. Entonces, lo primero, sí. Lo siguiente te dice la purificación de un metal. Sí, tú puedes purificar un metal con electroquímica. Puedes un metal impuro, ¿ya? Llevarlo por electrólisis a tener metal puro. Entonces, eso también es correcto. Y por último, obtención de metales alcalinos a partir de sus sales fundidas. Sí, acuérdate que el único método industrial para poder obtener los metales alcalinos es a través de la electrólisis. ¿Por qué? Porque los metales alcalinos son tan, pero tan reactivos que primero no los voy a encontrar en la naturaleza y segundo que las reacciones químicas que te puedan generar alguno de ellos no son tan eficientes como la electrólisis. Entonces, para este caso, lo primero es verdadero, lo segundo es verdadero y lo tercero es verdadero. Alternativa, la letra E. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Clave la letra E. Continuemos. Dice, respecto a las fuerzas de London, señale las proposiciones correctas. ¿Ya? Dice, los átomos de los gases nobles solo experimentan fuerzas de London en su estado condensado. Las fuerzas de London en los halógenos varían de esta forma. ¿Ya? Las fuerzas de dispersión de London son exclusivas de moléculas apolares como las que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, lo primero, cuando nosotros hablamos de las fuerzas de London, debemos tener en cuenta que las fuerzas de London o las fuerzas de dispersión aparecen típicamente en moléculas que son apolares, pero en realidad están en todas las moléculas, pero son las únicas representativas en moléculas apolares, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de una molécula polar, como por ejemplo el agua tiene puente de hidrógeno y tiene London. Si hablamos de una molécula polar, como por ejemplo el HCl, tiene dipolo-dipolo y tiene fuerzas de London. Pero si hablamos de una molécula que sea apolar, ella no va a tener ni puente de hidrógeno ni va a tener fuerzas de dipolo-dipolo. Las únicas fuerzas que tienen son las fuerzas de London. Y estas fuerzas de London operan a través de nubes electrónicas. Si esta es una molécula apolar y esta es otra molécula apolar, ¿ya? Cada molécula no es otra cosa que un núcleo con su nube electrónica. Núcleo con su nube electrónica. Si esta nube electrónica se acerca a esta otra nube electrónica con nube electrónica, ¿se atraen o se repelen? Nube electrónica con nube electrónica, ¿se atraen o se repelen? Se repelen, claro. Obvio, se repelen. Entonces, ese efecto de repulsión hace de que las nubes electrónicas se alejen, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, esta nube electrónica con esta nube electrónica han interactuado, ¿ya? La parte de la nube electrónica se alejó y este núcleo ha sido atraído hacia acá, porque pos y con nega sí se atraen. Entonces, en este caso se ha generado un dipolo. Mira, acá tienes un polo negativo, tienes un polo positivo. Polo negativo y polo positivo. Esto se conoce con el nombre de dipolo inducido e instantáneo. ¿Y por qué es inducido e instantáneo? Porque se ha inducido a raíz de que estas dos moléculas se han acercado a lo suficiente. ¿Y por qué se dice instantáneo? Porque si una de estas moléculas se va o se aleja, entonces él retorna a su estado original. Por eso se le llaman dipolos inducidos o dipolos, ¿de acuerdo? Entonces dice, ¿los átomos de los gases nobles solo experimentan fuerzas de London en su estado condensado? Sí, porque los gases nobles son sustancias apolares. Entonces, lo primero es verdadero. Las fuerzas de London en los halógenos varían de acuerdo a esto. Ya. Los halógenos, estamos hablando del flúor, cloro, bromo y yodo. Cuanto más grande sea el halógeno, mayores son las fuerzas de London. Y cuanto más pequeño sea el halógeno, son menores las fuerzas de London. Entonces, si nosotros hablamos del flúor, cloro, bromo y yodo, como el yodo es más grande entre todos los halógenos, él tiene mayores fuerzas de London respecto al bromo, respecto al cloro y respecto al flúor. ¿Ya? Esos son el orden de las fuerzas de London. Entonces marcarías para este caso que eso es correcto. Y lo último, las fuerzas de dispersión de London son exclusivas de moléculas apolares como el y el.
No, porque las fuerzas de London no son exclusivas de moléculas apolares. Pueden existir en moléculas polares como pueden existir en moléculas apolares. Las fuerzas de London están en el agua, por ejemplo, están en el HCl o están en cualquier otra molécula polar. Solamente que la representativa es la más intensa. Por ejemplo, cuando yo quiero hablar de las características del agua, yo hablo de las características del agua tratando al agua con el puente de hidrógeno o con la fuerza de London. ¿Qué fuerzas son representativas del agua? ¿Puente de hidrógeno o fuerza de London? Claro, el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno son las fuerzas representativas en el agua. Entonces, si yo quiero hablar del agua como sustancia, yo tengo que tratar sus características basándome en el puente de hidrógeno, pero no significa que no tenga fuerza de London. Sí tiene fuerza de London, pero las representativas son las del puente de hidrógeno. Entonces, para este caso, marcarías como respuesta 1 y 2 es lo correcto. Marcaría como respuesta la letra D. Siguiente. Indique la proposición incorrecta respecto al benceno. ¿Ya? Primero, su fórmula es C6H6. Segundo, presenta resonancia. Tercero, entonces existen 3 enlaces pi y 12 enlaces sigma. El tipo de hibridación del carbono es sp2 y el enlace carbono-carbono simple es de mayor longitud del enlace carbono-carbono 2. ¿Ya? Bueno, primero tener en cuenta lo siguiente. Cuando tú hablas del benceno, la fórmula global del benceno es C6H6. El benceno existe como dos formas resonantes, como dos estructuras resonantes, que viene a ser esta de acá y la de acá. ¿Puedo dibujar el benceno de esta manera o puedo dibujar el benceno de esta manera? Con los dobles enlaces en estas posiciones. Pero también los puedo dibujar con los dobles enlaces en esta posición. Entonces, es como si los dobles enlaces estuvieran girando en el interior del anillo. Por esa razón es que se le representa como si fuera un hexágono con un anillo en el centro. En el benceno, ¿qué es lo que pasa? Todos los átomos de carbono y todos los átomos de hidrógeno están en el mismo plano, ¿no? Todos están en el mismo plano, formando un ángulo de 120 grados. Pero debido al efecto de resonancia, todos los enlaces tienen exactamente la misma longitud. Todos los enlaces tienen exactamente la misma longitud, ¿ya? Y la hibridación que va a haber es la hibridación del tipo sp2. Como vas a tener orbitales del tipo P, que son perpendiculares a este plano donde están todos los carbonos y los hidrógenos, ellos cuando interactúan van a formar esta nube arriba y esta otra nube abajo, como si fueran un par de picarones, un par de donas, una arriba y otra abajo. Eso me habla de la resonancia que tiene el benceno y por eso también su gran estabilidad. El benceno es una sustancia muy, muy estable a pesar de que tiene enlaces dobles en su composición. Entonces, me dicen qué es lo incorrecto. Lo incorrecto en este caso sería la alternativa E, porque me dicen el enlace carbono-carbono es de mayor longitud del enlace carbono-carbono doble. No, todos los enlaces carbono-carbono tienen exactamente la misma longitud. Entonces, para este caso, marcarías como alternativa incorrecta la letra E, tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. Responda verdadero o falso a las siguientes proposiciones. ¿Ya? Primero, la refinación del petróleo representa un típico proceso de separación físico-química. El número de octano, eso ha venido ahora en el último examen, en el examen final creo que ha venido, ¿no, Justin? El número de octano está definido como el porcentaje en volumen del 2,2,4 trimetiloctano que posee la gasolina, ¿ya? Y el gas natural contiene un alto porcentaje de hidrocarburos livianos, los que, debido a su baja masa molar y polaridad, se encuentran en estado gaseoso, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la refinación del petróleo, hablamos de un proceso físico-químico, eso es correcto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El petróleo, tal como sale del subsuelo, no puede ser utilizado como tal, sino que tiene que ser, como su nombre lo dice, refinado, ¿no? Para que pueda tener múltiples usos. Del petróleo, tú puedes obtener, por ejemplo, gas, por ejemplo, el GLP, gas licuado de petróleo, puedes obtener gasolina, querosene, aceite lubricantes y materiales residuales, ¿ya? Pero esto ocurre en un proceso que se conoce con el nombre de refinación del petróleo. Y esta refinación del petróleo obviamente ocurre en ciertas instalaciones que reciben el nombre de
refinerías, ¿no? Y en las refinerías vas a tener diferentes unidades. Por ejemplo, puedes tener la unidad de destilación primaria, la unidad de destilación al vacío, puedes tener la unidad de craqueo térmico o la de craqueo catalítico, puedes tener diferentes unidades, ¿ya? Y esas unidades te van a dar diferentes productos. El rey dentro de una refinería de petróleo es la gasolina. Tú quieres maximizar la cantidad de gasolina que puedes obtener de la refinación del petróleo. Por eso es que siempre se buscan cuáles son los procesos que ayudan a que esto ocurra. Para medir el octanaje de una gasolina, o sea, hasta cierto punto la calidad de una gasolina, tú lo mides en términos de su poder antidetonante, ¿ya? Lo que me interesa es que la gasolina no detone antes de tiempo. Lo que ocurre es que dentro del motor, la gasolina se comprime, explota, se expande. Se comprime, explota y se expande. Y ese efecto que ocurre continuamente en los diferentes pistones que tiene el motor es lo que genera el trabajo mecánico y hace que un automóvil pueda caminar. Si que no pasara eso, simplemente el automóvil no podría caminar, ¿ya? Entonces, para medir el poder antidetonante de la gasolina, lo que se hace es utilizar dos parámetros de referencia. ¿Cuáles son los dos parámetros de referencia? Uno de ellos es el N-heptano, ¿ya? Que es una cadena de 7 átomos de carbono, uno detrás de otra. Y otro es el 2,2,4 trimetilpentano, ¿ya? Que se le llama comúnmente como isooctano. No debería llamársele isooctano, pero recibe ese nombre, ¿ya? Entonces, al N-heptano se le ha dado un índice de octano igual a 0. Y al N-octano se le ha dado un índice de octano igual a 100. Entonces, para poder saber cuál es el octanaje de una gasolina, se compara su capacidad de detonación con respecto a un patrón de referencia. Por ejemplo, si yo te digo, oye, creo que esta gasolina es de 95 octanos, vamos a compararla. ¿Cómo hago la comparación? En un recipiente, ¿ya? Genero una mezcla que va a tener 95% de isooctano y 5% de N-heptano. Y si la forma de comportamiento de este patrón con respecto a la gasolina que tú has traído para probarla son similares, significa que ambas gasolinas son de 95 octanos, ¿correcto? Si yo quiero una gasolina de 90 octanos, o sea, verificar si es una gasolina de 90 octanos, lo que tengo que hacer es compararla ¿con quién? Con el patrón de referencia. Mi patrón que debe tener 90% de isoctano y 10% de N-heptano. Si las mezclo y su capacidad de detonación es similar a la gasolina que tú has traído para comparar, entonces sí es cierto, es una gasolina de 90 octanos, ¿de acuerdo? Entonces nos dicen aquí al inicio, la refinación del petróleo representa un típico proceso de separación físico-química, ¿verdadero o falso? Verdadero. Mucho cuidado porque a veces en los problemas de uni, ¿ya? Varían esto. Acá yo te digo, la refinación del petróleo representa un típico proceso de separación físico-química, sí, es de verdadero. ¿Y qué tal si en vez de haber puesto la refinación del petróleo hubiera puesto la destilación primaria del petróleo representa un típico proceso de separación físico-química? ¿Qué hubieras marcado? ¿También hubieras marcado verdadero o hubieras marcado falso? Falso, claro. Muy bien, Justin. Claro. Porque refinación se refiere al todo lo que pasa en la refinería. Y en lo que pasa en la refinería voy a tener procesos físicos como voy a tener procesos químicos. Pero si a mí específicamente me hablan de la destilación del petróleo, la destilación es un proceso físico en donde tú separas sus componentes únicamente por la temperatura de ebullición, no por otra cosa. ¿Ya? Claro, excelente, Justin. Así es, tal cual. Dice, el número de octano está definido como el porcentaje en volumen del 2,2,4 trimetiloctano que posee la gasolina. ¿Esto de acá, verdadero o falso? ¿Qué tú dices? 2,2,4 trimetiloctano que posee la gasolina. ¿Verdadero o falso? Habla, ¿verdadero o falso? Mándate. Falso, claro, excelente. Por dos razones. Primero, porque acá te dicen que es el 2,2,4 trimetiloctano y no es el 2,2,4 trimetiloctano, sino es el 2,2,4 trimetilpentano. Esa es la razón más lógica. Y la siguiente es que la gasolina únicamente no está formada por N-heptano e isooctano. Ten mucho cuidado, ¿no? A veces, oye, Sarachaga me ha dicho de que tiene solamente N-heptano e isooctano. No, yo no te estoy diciendo eso. Sino yo te estoy diciendo que para comparar una gasolina,
Tú lo que vas a hacer es tomar como referencia únicamente al N-heptano y el isooctano. Tú en la refinería de petróleo, tú vas a tener diferentes tipos de gasolinas con diferentes tipos de mezclas. Típicamente una gasolina va a tener mezclas de hidrocarburos que van desde 5 hasta 12 átomos de carbono. O sea, vas a tener una mezcla inmensa de hidrocarburos. Pero su comportamiento, si es similar a una mezcla de isooctano y N-heptano en proporción de 90-10, significa que es una gasolina de 90 octanos. O podría ser una gasolina de 95, una gasolina de 97. Y muy importante, chicos, muy importante. En Perú ahora ya no solamente es gasolina, sino ahora hablamos de gasoles, ¿ya? Eso podría ser parte de alguna pregunta de petróleo, ¿no? En Perú antiguamente sí utilizábamos únicamente gasolina, pero ahora utilizamos gasoles. Y un gasol, ¿ya? Viene a ser gasolina que se mezcla con alcohol. Y es que el alcohol ayuda al proceso de combustión y hace que la combustión sea más limpia, sea más completa. Por esa razón es que la normativa peruana ahora hace de que las gasolinas se mezclen con alcohol. En muchos lugares del mundo los automóviles funcionan únicamente con alcohol. Por ejemplo, en Brasil hay muchos lugares en donde los automóviles funcionan únicamente con alcohol. En Perú es una mezcla de alcohol con gasolina. Obviamente la mayor parte es gasolina que alcohol. Pero profesor, ¿debo saber de memoria que es 2,2,4 trimetilpentano o la fórmula? Sí, de memoria te lo tienes que saber. Sí, pero es la fórmula del niñito. ¿Sí? Es la fórmula del niño. No sé si le han enseñado en CEPRE esto. Ya, déjame ver si es que puedo hacer por acá algún rayado. Creo que sí. Ya, a ver. Veamos, mira, esta es la fórmula del niño. Haces esto. Disculpa que sale feito, ¿ya? Entonces, así. Entonces, por acá tienes 1, 2, 3, 4. Sería 1, 2, 3. Uy, qué feo salió. 4 y 5, ¿ya? Sale horrible, ¿ya? Pero más o menos imagínate, mira. 1, 2, 3, 4 y 5. Inicialmente yo dibujé el niñito, ¿ah? Y aquí está, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, este es el pentano. Y esto es el 2-metil, 2-metil, 4-metil, 2,2,4 trimetilpentano. Entonces, basta que dibujes eso y ya te acuerdas que él es el octano. Profe, pero si dibujo un niñito que tiene más carbonos, no, porque acuérdate que tu límite son solamente 8 carbonos, ¿no? Por eso se llama octano, isoctano. Entonces, si tú tienes desde acá 1, 2 y 3 bracitos y una pierna, que son 3 carbonos, entonces tu línea principal deben ser 5 carbonos, ¿no? Entonces, es una manera práctica de cómo tú puedas recordar que es el 2,2,4 trimetilpentano. Eso sí te lo tienes que saber de memoria, ¿sí? Eso sí te lo tienes que saber de memoria. Entonces, para este caso, lo siguiente es falso. Lo tercero, el gas natural contiene un alto porcentaje de hidrocarburos livianos, lo que debido a su baja masa molar y apolaridad se encuentran en estado gaseoso. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? Está botada esa pregunta. ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro. Por dos razones, porque es verdadero y segundo porque no hay clave. No es verdadero, falso y algo más. O sea, no hay forma. Tiene que ser verdadero sí o sí. El gas natural es una mezcla principalmente de metano, etano, propano y butano, ¿ya? Tienen en principio esos 4, porque son los 4 únicos hidrocarburos alcanos gaseosos a temperatura ambiente. Entonces va a ser una mezcla de estos 4, metano, etano, propano y butano. Si tú hablas de metano solito, estamos hablando del gas natural, camisea, el que viene para las casas, metano, ¿ya? Si hablamos de una mezcla de propano y butano, es el GLP, gas licuado de petróleo. Si ese gas que llega a casa, nosotros lo utilizamos en las gasolinerías, en las estaciones de servicio, en fase líquida, se llama GNV, gas natural vehicular, ¿ya? Y muchos automóviles actualmente funcionan con GNV y algunos que no pueden ser convertidos a GNV siguen funcionando con GLP, gas licuado de petróleo. Entonces, en este caso sería verdadero, falso, verdadero, alternativa la letra B, ¿ya? Veamos si nos alcanza para ver otra preguntita. Yo creo que sí, nos da el tiempo para ver y para repasar. Nos dice, califique como verdaderas o falsas las proposiciones siguientes respecto al modelo de Thomson, ¿ya? Determinó experimentalmente la relación carga-masa de los electrones. Su experimento permitió comprobar que los rayos catódicos se componían principalmente de partículas positivas y los electrones están presentes en todas las sustancias, ¿ya?
Lo primero, Thomson determinó experimentalmente la relación carga-masa del electrón. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Thomson determina la relación carga-masa del electrón. Acuérdate que él no pudo determinar de manera independiente ni la carga ni la masa del electrón. Él determinó la relación carga-masa. Y luego, con el experimento de la gota de aceite de Robert Millikan, se pudo determinar la carga del electrón. Entonces, con eso se cerró el misterio de los rayos catódicos. Entonces, lo primero es correcto. Lo segundo, su experimento permitió comprobar que los rayos catódicos se componían principalmente de partículas cargadas positivamente. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los rayos catódicos, si eran electrones, no eran partículas cargadas positivamente, sino eran partículas cargadas negativamente, ¿no? Entonces, los rayos catódicos son partículas cargadas negativamente, ¿ya? Entonces, su experimento sí permitió comprobarlo. ¿Qué hizo en su experimento? En su experimento lo que utilizó diferentes electrodos para formar con diferentes elementos estos rayos catódicos y observó que en todos los casos pasaba lo mismo, ¿no? Y todos se desviaban hacia la placa positiva de un campo eléctrico, por lo tanto, tenían carga negativa. Partículas que están presentes en toda la materia y que tienen carga negativa, se les dio el nombre de electrones, ¿ya? Y dice, por último, los electrones están presentes en todas las sustancias, ¿verdadero? ¿Los electrones están presentes en todas las sustancias, sí o no? ¿Sí o no? Sí, cierto. O sea, no puede ser que no. Los electrones están presentes en todas las sustancias. Entonces, eso fue lo que dijo Thomson. Marcarías entonces como respuesta verdadero, falso, verdadero, alternativa de respuesta, la letra C. Esa sería tu clave de respuesta.